Cuando le pregunté a mi nuera qué podía llevar a la cena de Navidad, ella ni siquiera levantó la vista del celular. Sonrió con esa sonrisa que no es sonrisa, la que se siente como una bofetada suave, y dijo con voz dulce pero afilada: «Nada, don, no está invitado». En ese instante, mientras yo sostenía la bolsa con los ingredientes para preparar el bacalao que a mi esposa le encantaba, supe que algo dentro de mi hijo ya no me pertenecía. Y supe también que ese día marcaría un antes y un después. Pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Respiré hondo. No dije nada. No me alteré. Solo asentí, como si no me doliera. Pero sí me dolió. Me dolió más que cualquier cosa que la vida me haya hecho. Y créame, la vida ya me había probado muchas veces. Porque antes de que siga contándole esta historia, necesito presentarme. Mi nombre es Héctor Ramírez. Tengo 73 años y soy de Mazatlán, Sinaloa. Fui pescador por casi 40 años y después trabajé otros 15 como encargado de mantenimiento en un hotel de la Zona Dorada. Mi esposa, María, falleció hace 5 años y desde entonces mi vida se sostiene en los pequeños rituales que ella me enseñó. Tender la cama, regar sus plantas, preparar café de olla los domingos y no dejar que la amargura se nos meta al pecho. Ella decía: «La dignidad, Héctor, es lo único que nadie puede tocar si tú no se la entregas». Ese día, mientras mi nuera me decía que no estaba invitado, sentí que la dignidad temblaba. Pero no se cayó, no. Al contrario, algo se acomodó dentro de mí, algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Me quedé parado unos segundos frente a ella, viendo cómo pasaba de ignorarme a volver al chisme familiar en el que andaba metida. Cuando terminé de escuchar esas palabras, «no está invitado», solo dije: «Está bien, hija, que les vaya bonito». Ella ni contestó. Y mi hijo simplemente no estaba. Ni idea tenía de que su esposa acababa de excluir a su propio padre de la cena de Navidad que se haría, según ella, solo para la familia cercana. Regresé a mi casa caminando despacio, no porque me faltara fuerza, sino porque necesitaba pensar. Mazatlán estaba lleno de luces navideñas, niños corriendo con gorritos rojos, música de banda sonando a lo lejos, y ahí estaba yo, un hombre viejo con una bolsa de compras en la mano, escuchando en mi cabeza la voz de mi nuera una y otra vez. No estaba invitado, no era bienvenido. Querían que yo pasara la Navidad solo, pero aquí viene la parte que ellos no sabían. Yo no era tan solo como pensaban. Cuando llegué a mi casa, abrí la gaveta donde mi esposa guardaba sus papeles. Saqué un sobre grueso, color beige, amarrado con una cinta roja. Ella me había dicho antes de morir: «No lo abras hasta que notes que te están quitando lo que es tuyo». Nunca entendí a qué se refería. Hasta ese día. Dejé el sobre la mesa, pero no lo abrí todavía. No era momento. Primero necesitaba procesar lo que había pasado. La voz de mi nuera seguía ahí, como un eco desagradable. «No está invitado». Miré mi casa, pequeña, modesta, llena de recuerdos, pero mía. Y recordé otra, la casa de playa, la que compré hace 20 años con mis ahorros de pescador y horas extras en el hotel. Mi esposa y yo la arreglamos con nuestras propias manos. La cocina azul, las ventanas que daban al mar, la hamaca que colgamos en la terraza. Esa casa fue nuestra ilusión, y también era el lugar donde mi nuera quería hacer la Navidad solo para la familia. Lo supe porque mi hijo me lo había contado meses antes. «Mamá siempre quiso celebrarla ahí», dijo ella frente a mí, inventando historias para sonar sentimental. Mentira. María jamás la invitó, ni la consideró familia cercana. Mientras pensaba en todo eso, sonó mi celular. Era mi hijo. No contesté. Lo dejé sonar. Quería tiempo para mí, para pensar, para no decir algo desde el dolor. Cuando dejó de sonar, suspiré. Abrí lentamente el refrigerador. Dentro, el bacalao que había comprado seguía ahí, esperando. Y mientras me quedaba viendo esa olla vacía, entendí algo importante. Ellos querían que yo me sintiera solo, pero yo no estaba solo. Yo tenía el sobre, y tenía la memoria de María guiándome la mano. Entonces sonó de nuevo el celular. Era un número desconocido. Contesté. La voz al otro lado, respetuosa,
Firme, casi militar, dijo: «Don Héctor, buenas tardes. Soy el chofer del señor Salgado. Me pidió confirmar si mañana necesita transporte desde su domicilio». Me quedé quieto. Ese nombre, Salgado, hacía años que no escuchaba de él. Habíamos sido amigos desde la primaria, y de adultos él prosperó en grande en el negocio hotelero. Después de que María falleció, me dijo un día: «Héctor, si alguna vez te quedas solo o te hacen una injusticia, márcame. No lo dudes». Yo nunca le marqué, pero ahora él estaba marcando primero, como si supiera, como si presentiera. «Sí», respondí despacio, «creo que lo voy a necesitar». Colgué, miré el sobre, y por primera vez en mucho tiempo sonreí sin tristeza, sin dolor. Una sonrisa tranquila, la clase de sonrisa que nadie nota hasta que es demasiado tarde. Y ahí, justo ahí, comenzó todo. Ellos no lo sabían, pero ese día, precisamente ese día en que mi nuera me dijo que no estaba invitado, yo ya no era el hombre viejo que ellos creían poder pisotear. Estaban a punto de descubrirlo, parte por parte. Esa noche casi no dormí, no por tristeza, sino porque sentía algo que hacía muchos años no sentía: claridad. Esa claridad que llega cuando uno deja de rogar por un lugar donde no es querido. Me senté frente al mar, en la terraza de mi casa, escuchando cómo las olas chocaban a lo lejos. La brisa fría me recordó a María. Ella siempre decía: «El respeto no se pide, Héctor, el respeto se demuestra con acciones», y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para demostrarlo. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera, preparé café de olla. Serví 2 tazas, aunque solo yo la tomara. Era un hábito que nunca había abandonado desde que María se fue. Mientras el vapor subía, tomé el sobre beige del día anterior y lo puse frente a mí en la mesa. Mis manos lo tocaron, pero todavía no lo abrí. Quería que cada cosa sucediera en su tiempo. La paciencia, después de todo, siempre ha sido la mejor arma de un hombre viejo. Eran casi las 9 cuando escuché pasos en el pasillo. Vivía en una pequeña casa dentro de un conjunto tranquilo, rodeado de vecinos de mi edad. Reconocí ese caminar inmediato. Era doña Rosa, mi vecina y amiga de mi esposa. Ella siempre llegaba sin tocar. Cada Navidad bajaba un plato de buñuelos para compartir, costumbre de los viejos que no se dejan apagar por la soledad. «Buenos días, Héctor», dijo entrando, apoyándose en su bastón. «¿Y ese café huele tan rico por qué? ¿Viene alguien?» «Solo yo», respondí con calma. «Y tal vez alguien más que viene de lejos». Ella me miró con esos ojos que lo ven todo. «Te hicieron algo, ¿verdad?» Guardé silencio un momento. No tenía ganas de contarlo, pero Rosa siempre había sido de confianza. Mi nuera dijo que no estoy invitado a la cena de Navidad. Rosa dejó escapar un respiro largo, uno de esos que vienen con indignación. «Tú que les diste todo, ¿y así te pagan? ¿Y tu hijo? ¿Qué dice tu hijo?» «Mi hijo ya casi no dice nada, Rosa», murmuré. «Ella lo tiene bien agarrado». Ella se sentó frente a mí sin pedir permiso, como siempre hacía. «Héctor, ¿ella sabe algo de la casa de playa?» Esa pregunta me tomó por sorpresa. «¿De qué hablas?» Rosa miró hacia la ventana antes de bajar la voz. La vi hace unos meses, entrando con su mamá. Algo estaban midiendo. No me quise meter, pero no se veían como personas que solo estaban visitando. Sentí como algo dentro de mí se estiró, como si una pieza del rompecabezas encajara de golpe. Mi nuera, la suegra, midiendo mi casa de playa, mientras yo ni sabía que habían ido. «¿Por qué no me lo contaste antes, Rosa?», pregunté tratando de que mi voz no temblara. «La verdad, pensé que ya lo sabías». Su respuesta vino con culpa. Le serví café. «Gracias por decírmelo ahora». Ella bebió un sorbo y luego añadió: «Héctor, esa mujer no te quiere cerca, y si me preguntas, quiere algo que no le pertenece». Esa frase se me quedó grabada. Quiere algo que no le pertenece. Rosa no sabía que acababa de confirmar algo que yo venía sintiendo desde hacía meses. Era la segunda semilla que la vida me ponía frente a los ojos. Cuando Rosa se fue, abrí por fin el sobre, beige. No todo, solo una parte. Dentro había una copia de la escritura de la casa de playa, una carta doblada, escrita a mano por María, una llave que no reconocí de inmediato. No toqué la carta todavía, no estaba listo, pero la llave me intrigó. Mientras la sostenía entre los dedos, sonó mi teléfono.
Era mi hijo. Esta vez contesté. Papá, dijo con voz apresurada. Solo quería decirte que anoche mi esposa me contó que te sentiste confundido, que tal vez entendiste mal, que no es que no estés invitado, sino que estás muy mayor para andar viajando y... No estoy confundido, hijo, respondí con calma. Hubo silencio del otro lado. Silencio incómodo. Silencio que decía mucho más que sus palabras. Bueno, tartamudeó. Solo quería aclarar eso. Además, mamá siempre decía que tú te cansabas mucho en Navidad. Mi estómago se apretó. María jamás dijo eso. Jamás. ¿Tu esposa te dijo eso? Pregunté despacio. Otro silencio. Más largo. Más revelador. Papá, ella solo quiere lo mejor para ti. Ahí estuvo el microtwist de esta parte. No era solo desinterés. Mi hijo hablaba como si repitiera libreto, como si creyera palabras de alguien más, como si estuviera manipulado. No le dije nada más. Que tengan buen día, respondí. Y colgué. Me quedé mirando la llave que no reconocía. Era antigua, pesada, elegante, casi de colección. Y en la base tenía grabadas unas iniciales. M.R. María Ramírez. Mi esposa. Esa llave era una de sus cosas, pero yo nunca la había visto. ¿A qué habría? ¿Por qué estaba en el sobre? ¿Por qué ella me dejó todo eso preparado antes de morir? No lo sabía aún, pero esa llave no había aparecido por casualidad. Guardé el sobre y salí a caminar rumbo al malecón. El sol subía despacio, dorando los barcos pesqueros. Caminé con las manos en los bolsillos, sintiendo el peso de la llave y el eco de la voz de mi nuera. En cada paso, algo se fortalecía en mí, algo que había olvidado, mi derecho a ser respetado. Al regresar, encontré un mensaje en mi celular. Era del número desconocido del día anterior. Don Héctor, confirmo que la limusina estará lista a cualquier hora que usted indique. Cerré el mensaje y respiré hondo. Ahora todo tenía un propósito. Mi exclusión no iba a ser un episodio triste. Iba a ser la oportunidad perfecta. La oportunidad de demostrar que un hombre viejo no se quiebra por un desprecio, que un padre no mendiga cariño, y que una casa, ya sea grande o pequeña, es de quien la construyó con sus propias manos, no de quien llega a imponer reglas. Me serví otro café. Miré el sobre. Miré la llave. Miré el cielo que anunciaba Navidad. Y pensé, ahora sí, María, vamos a poner cada cosa en su lugar. El 23 de diciembre amaneció con un cielo grisáceo, de esos que anuncian que algo está por pasar. Me levanté temprano, todavía sin decidir si abrir la carta de María. Había una parte de mí que quería hacerlo de inmediato, pero otra sabía que cada cosa llega a su hora. Preparé café y me senté junto a la ventana, viendo cómo la ciudad comenzaba su día, con taxis pasando rápido y vendedores instalando puestos con esferas y luces navideñas. Mientras bebía, pensé en algo que Rosa me había dicho. Esa mujer quiere algo que no es suyo. Y no era solo la cena de Navidad. Era más grande, más profundo. Y lo confirmé horas después. Decidí ir a la casa de playa. No para quedarme, sino para asegurarme de que todo estuviera como debía. Tomé el camión rumbo al malecón y luego un taxi hacia el bulevar que lleva directo a la costa. El mar se veía bravo, con espuma blanca golpeando las piedras, como si también estuviera molesto. El viento me golpeó la cara cuando bajé. Sentí el olor a sal, ese olor que siempre me trae de vuelta a mis mejores años con María. La casa estaba ahí, hermosa como siempre, pintada de azul cielo con detalles blancos, tal como a ella le gustaba. Abrí la puerta cuidando no hacer ruido y entré. Todo olía a madera vieja y memoria. Pasé la mano por la mesa que habíamos construido nosotros dos, tabla por tabla. Miré la hamaca en la terraza, moviéndose apenas con el viento. Y ahí, en ese silencio, volví a escuchar la voz de mi esposa. Protégela, Héctor. Esta casa es para quien la respete. Caminé hacia la cocina y revisé que todo estuviera en orden, pero algo llamó mi atención. Un pequeño rayón en el marco de una puerta, como si alguien hubiera intentado medir la altura o marcar un límite. Me acerqué y lo toqué. No era un rayón antiguo, era reciente, muy reciente. Mi corazón dio un ligero brinco. Intenté mantener la calma. Seguí revisando y encontré un segundo detalle. Un pedazo de cinta adhesiva pegado al piso, con un número escrito 3x20 m, y junto a él
Otro papelito pequeño, arrugado, con algo que me heló la sangre. Arreglo cocina, presupuesto final, y un nombre escrito abajo: suegra de Karina. El nombre de mi nuera. Ahí estaba, la prueba. No era una sospecha, era un plan. Un plan que no tenía nada que ver con Navidad, y todo que ver con mis bienes. Me quedé parado varios segundos, respirando hondo. No era coraje lo que sentía, era decepción. Una decepción profunda, de esas que uno ya no puede ocultar debajo de ninguna sonrisa digna. Guardé los papelitos en mi bolsillo y salí de la casa, cerrando con cuidado. Mientras caminaba de regreso hacia la carretera para tomar un taxi, mi celular vibró. Era un audio enviado por mi hijo. Lo escuché. Papá, Karina dice que ya no viniste ayer porque te pusiste raro otra vez, que deberías descansar. No hagas corajes, ¿sí? De todos modos, mamá decía que tú nunca fuiste de fiestas grandes. Ahí me detuve. María jamás dijo eso. Era la segunda vez que ellos metían a mi esposa fallecida para justificar sus mentiras. Y eso sí me dolió más que no estar invitado. Decidí llamarlo. ¿Hijo? ¿Estás ocupado? No, pa, dime. Solo quiero preguntarte algo. ¿Sabes que tu esposa vino a la casa de playa hace unos meses? Silencio. ¿Qué? No, papá. ¿Estás seguro? Muy seguro. Y no solo ella, también su mamá. Él tardó en responder. Bueno, tal vez solo fueron a ver si necesitabas algo. ¿Y qué necesitaba yo que midieran la cocina? ¿O que hicieran presupuestos de remodelación? El silencio del otro lado se volvió pesado. Podía escucharlo respirar. Podía sentir su mente trabajando, tratando de unir piezas que no cuadraban. Hijo, continué con voz suave, ¿tú sabías que querían hacer la cena de Navidad ahí? Karina me dijo que tú estabas de acuerdo. Yo nunca dije eso. Ahí ocurrió el primer quiebre. Su respiración se cortó. Sentí cómo su tono cambiaba, apenas perceptible, pero cambiaba. Papá, voy para allá. No cuelgues. No, hijo, no vengas todavía. Quiero hablar contigo cuando tu mente tenga claridad, no cuando estés en medio del enojo de otros. Colgué. Mientras esperaba un taxi, miré la llave con las iniciales MR que llevaba en el bolsillo del pantalón. La moví entre los dedos. ¿Para qué era? ¿Qué había querido María que yo encontrara? ¿Qué puerta abría? ¿Qué verdad escondía? No obtuve la respuesta todavía, pero la sentiría pronto, porque mientras regresaba a Mazatlán, recibí un mensaje que no esperaba. Era del número desconocido, del chofer. Don Héctor, el señor Salgado dijo que si usted necesita apoyo con cualquier asunto familiar, él está disponible desde la noche del 24. Me pidió decirle que confía en que usted sabrá cuándo es el momento indicado. Me quedé viendo el mensaje durante varios segundos. Salgado sabía, o intuía, o tal vez María se lo había dicho antes de morir. Cuando llegué a casa, Rosa estaba esperándome en la puerta. ¿Fuiste a la casa de playa?, preguntó sin rodeos. Sí. ¿Y encontraste algo? Asentí. Ella apretó su bastón con fuerza. Héctor, cariño, protégela. Esa casa tiene el alma de tu esposa. Entré a mi casa, cerré la puerta y me senté de nuevo frente al sobre. El viento empujó la ventana y el papel se movió apenas, como si María tocara el borde con los dedos. Tomé aire. Me sentí preparado. Abrí la carta. Leí solo las primeras líneas. Y ahí, en ese instante, entendí por qué María me dejó una llave con sus iniciales. Era una instrucción, una advertencia y, sobre todo, un plan. Uno que estaba a punto de cambiarlo todo. La carta se abrió con un susurro leve, como si el papel hubiera estado esperando justo ese momento para respirar. Leí la primera línea y sentí que alguien me apretaba el pecho desde adentro. Héctor, si estás leyendo esto, es porque llegó la hora de defender lo que construimos juntos. Se me nublaron los ojos. La letra de María era redonda, cuidadosa, igual que cuando dejaba notas en el refrigerador para recordarme que tomara mis pastillas. Continué leyendo, despacio, como si cada palabra tuviera peso propio. Sé que eres bueno, a veces demasiado, y sé que tu corazón siempre creerá que la familia no lastima. Pero también sé que hay personas que confunden bondad con permiso. Esta casa de playa, Héctor, tú la construiste con tus manos, pero yo dejé algo más ahí. Me detuve. ¿Algo más? Busqué aire, tragué saliva y seguí.
La llave que te dejé abre un pequeño compartimiento que mandé instalar antes de que enfermara. Está escondido en el lugar donde más tiempo pasábamos juntos. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. La cocina, la hamaca, la terraza, la habitación junto a las olas, todos lugares que guardaban pedazos de nosotros. Ahí guardé documentos que quizá algún día necesites. No quiero que nadie más meta las manos en lo que tanto nos costó. Y si alguna vez notas que alguien se acerca a esa casa con intención de adueñarse de ella, no dudes en usar todo lo que está en ese compartimiento. Mis dedos temblaron. María había previsto todo. Incluso esto. Héctor, cuida tu paz, cuida tu dignidad y recuerda que no estás solo. La carta terminó abruptamente, pero con una firma que reconocería incluso en sueños. Tu María. Me llevé la carta al pecho y cerré los ojos. La escuché reír. La imaginé caminando por la casa de playa, acomodando cortinas, colgando conchas en la pared, haciendo que todo oliera a hogar. Ella sabía. Ella siempre supo. Me levanté, guardé la carta en mi bolsillo y me quedé un rato mirando mi reflejo en la ventana. No veía a un hombre viejo y cansado. Veía a un hombre que llevaba décadas aguantando y que, por primera vez en mucho tiempo, había decidido no permitir otra falta de respeto. El sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Abrí la puerta. Era Rosa, respirando un poco agitada. «Héctor, acabo de escuchar a tu hijo hablando con alguien afuera. Se oyen voces fuertes». Me acerqué a la ventana. Efectivamente, mi hijo estaba discutiendo con Karina a media calle. No pude escuchar todo, pero una frase de ella llegó clara como campanada. «No exageres. Solo quería usar la casa de playa un día. ¿Qué tiene de malo?». Mi hijo respondió: «Pero no era para eso. Es la casa de mi papá». Era la primera vez que lo escuchaba defenderme en años. Decidí salir, no para pelear, para observar. Cuando abrí la puerta, Karina me miró como si hubiera visto a un fantasma. Su voz se volvió aguda. «Don, mire, creo que hubo un malentendido». «No hubo ninguno», le dije con calma. «Tú sabías que esa casa no era tuya». Ella abrió la boca, pero no dijo nada. Mi hijo bajó la cabeza. «Papá». «Sí, hijo. ¿Estás seguro de que no quieres venir a la cena mañana? Mamá siempre decía que te gustaba. Tu esposa también decía muchas cosas que no son ciertas. Pero gracias». Rosa, detrás de mí, murmuró apenas audible: «Qué casual. Cuando necesitan algo, ahí sí te invitan». Karina apretó el bolso con los dedos. «Don, sobre la casa, ¿por qué cambió las cerraduras?». Sonreí serenamente. «Porque encontré un par de cosas raras, medidas, planos, presupuestos, y yo no los hice». Ella palideció, literalmente palideció. Mi hijo la miró como si recién entendiera algo que llevaba años ocurriendo. «Karina, ¿tú sabías eso?». Ella dio un paso atrás. Yo solo quería mejorar una parte. Mi mamá dijo que…». Mi hijo explotó. «No contra mí, contra ella». «¿Tu mamá metió mano en la propiedad de mi papá? ¿Estás loca?». Karina intentó responder, pero su voz se quebró. No dije más. Solo alcé la llave con las iniciales MR y dije: «Esta llave abre algo que tu mamá no debería haber tocado». Ni mi hijo ni Karina entendieron el peso real de esa frase, pero en sus ojos vi pánico, pánico real. Me di la vuelta y regresé a mi casa. Cerré la puerta con suavidad mientras escuchaba a mi hijo gritar: «Karina, ya basta, me mentiste». Rosa me miró con una sonrisa satisfecha. «¿Qué vas a hacer ahora, Héctor?». «Voy a la casa de playa». «¿Ahorita?». «Es tarde. Necesito saber qué guardó María. Ya no puedo esperar». Tomé mi abrigo, la llave, la carta, y salí hacia la terminal de taxis. Mientras avanzaba por la banqueta, sentí por primera vez en años algo parecido a fuerza. No rabia, no venganza, fuerza. Porque la carta de María no era un adiós, era un plan, uno que ella había preparado para protegerme, y que ahora yo estaba listo para terminar. Mientras el taxi avanzaba hacia la costa, miré el cielo nocturno. No había luna, solo estrellas, y una de ellas, estoy seguro, brillaba más fuerte para guiarme. El taxi avanzaba por la carretera costera mientras el mar se estrellaba contra las rocas, como si estuviera repitiendo un aviso que yo todavía no alcanzaba a entender. La carta de María descansaba en mi mano derecha. Sentía su peso, no por el papel, sino por lo que significaba.
La llave con sus iniciales colgaba de mi cuello, golpeando ligeramente mi pecho con cada bache del camino, como un recordatorio constante de que estaba a punto de descubrir algo que ella había querido que yo encontrara en el momento exacto. Cuando llegué, la noche era tan oscura que la casa parecía una sombra recortada frente al océano. Solo la luz del faro, a varios kilómetros, iluminaba de vez en cuando la fachada azul cielo que habíamos pintado juntos. Pagué al taxista y caminé hacia la puerta principal. El sonido del viento silbando entre las rendijas me acompañó mientras introducía la llave. Al entrar, encendí una lámpara pequeña que estaba en la sala. La luz cálida reveló muebles cubiertos con sábanas y recuerdos intactos. «María, ¿qué escondiste aquí?», murmuré al aire. Sabía que la respuesta estaba en algún sitio donde hubiéramos pasado tiempo juntos. Cerré los ojos un momento y retrocedí mentalmente a nuestras rutinas. Ella cocinando en la estufa de hierro, yo tomándome un café en la terraza, los dos acostados en la hamaca viendo caer la tarde. Y entonces me llegó la imagen como un golpe. La hamaca, ese lugar donde María decía que el tiempo se detenía. Fui hacia la terraza. La hamaca colgaba aún, moviéndose suavemente con la brisa marina. Me arrodillé y revisé todo alrededor. Las vigas, el piso de madera, las columnas, nada. Hasta que recordé una frase de María, dicha una tarde cualquiera mientras tejía. «A veces lo que se guarda bien no está lejos, Héctor. Está exactamente frente a nosotros». Me levanté y miré justo bajo la hamaca. La tabla del centro tenía un tono distinto, apenas perceptible, pero distinto. Toqué el borde. Sonó hueco. Sentí un escalofrío. Saqué la llave con las iniciales MR y la pasé por el extremo del tablón. Para mi sorpresa, encajó en una pequeña hendidura perfecta, invisible a simple vista. Giré la llave. El tablón se levantó suavemente. Dentro había una caja metálica color vino, envuelta en una manta que yo reconocí al instante. Era la manta favorita de María, la que usaba para cubrirse cuando hacía frío en la terraza. Respiré profundo antes de abrirla. El interior estaba cuidadosamente organizado en 3 secciones. Cada una parecía contar una historia propia. En la primera, encontré documentos sellados, muy antiguos, con firmas notariales. Eran certificados de propiedad. Varios. No solo la casa de playa. Había terrenos y pequeñas propiedades que jamás supe que María tenía. Mi corazón se aceleró. En la segunda sección había fotografías. Fotografías que yo tampoco conocía. María con un hombre alto, de traje, recibiendo papeles. María con una mujer elegantemente vestida dentro de una oficina. Y María sola frente a un edificio que reconocí, el Registro Público de Mazatlán. La tercera sección contenía algo más pequeño, pero que me dejó helado. Una tarjeta negra, con bordes dorados, y una sola palabra escrita con tinta plateada. Salgado. Mi mente se inundó de recuerdos. El chofer, la limusina, la forma en que él mencionó a María como si la hubiera conocido de verdad, la manera en que dijo: «El Señor confía en que usted sabrá cuándo usar esto». María no había pedido ayuda. María había preparado un respaldo. María había dejado todo listo. Pero antes de que pudiera procesar siquiera la mitad de lo que estaba viendo, mis ojos se detuvieron en un sobre sellado dentro de la caja. Mi nombre escrito con la letra de María. Lo abrí con cuidado. «Héctor, si algún día alguien intenta quitarte lo que es tuyo, entrega la tarjeta de Salgado. Él me debe un favor grande, muy grande». Me quedé en silencio. La brisa del mar movió suavemente la manta. Y entonces, como si el destino no pudiera esperar un segundo más, mi celular vibró. «Era mi hijo», respondí. «Papá, ¿estás en la casa de playa? Karina está diciendo cosas raras. Dice que tú no tienes derecho a cambiar cerraduras, que la casa la íbamos a usar todos». Su voz estaba temblando. «Hijo, dime la verdad. ¿Sabías que tu esposa quería remodelar esta casa?» «No, papá, te lo juro. Yo no sabía nada. Me estoy enterando de todo apenas ahora. Karina dice que era una sorpresa para todos, que tu casa iba a ser como el centro de la familia. Un centro que no incluía mi permiso, ni mi presencia, ni mi dignidad. Hijo», dije con calma, «esta casa es parte de algo que tu mamá dejó listo antes de morir. Ella no quería que nadie la tocara sin mi consentimiento». Hubo silencio, largo, doloroso. «Papá, ¿yo también hice mal?
¿Yo también te lastimé sin saber? Ahí estaba. Por primera vez en años, la voz de mi hijo se escuchó como la del niño que corría por esta misma playa, persiguiendo gaviotas mientras María reía desde la terraza. No, hijo, respondí con suavidad. Lo que hiciste mal fue no ver lo que estaba frente a tus ojos. Otra pausa. Papá, Karina y su mamá están furiosas. Están diciendo que mañana vendrán aquí, que necesitan entrar. ¿Entrar? ¿Para qué? No sé, pero papá, tienen cajas de mudanza. Me senté lentamente en la hamaca. Cajas de mudanza. La remodelación, los planos, los presupuestos, la suegra. El tono con que dijo, «Esta ya es nuestra casa, Don». Todo encajó. Demasiado bien. Hijo, no permitas que entren a la casa mañana. Y si insisten, sonreí por primera vez en horas. Entonces, será hora de usar lo que tu mamá preparó. Colgué y tomé la tarjeta negra. Era elegante, simple y pesada, como si dentro de ella hubiera un año de respuestas. La sostuve contra la luz y noté algo más. Un número grabado apenas visible. Lo marqué. Sonó una sola vez antes de que alguien respondiera. Una voz grave, serena, peligrosamente tranquila. «¿Señor Héctor?» «Sí. La señora María me dijo que usted llamaría algún día. Dígame, ¿es ese día?» Miré la caja, los documentos, la llave. Miré el mar golpeando con fuerza. Miré el reflejo de la luz en la hamaca y supe la respuesta. «Sí», dije. «Ese día llegó». La voz respondió. «Entonces prepárese, señor. Mañana nadie abrirá esa casa sin su permiso». Colgué. Y ahí, bajo la noche, con el viento echando música entre las palmeras, entendí que el amanecer no traería luz. Traería consecuencias. El amanecer llegó silencioso, como si supiera que lo que estaba por ocurrir no necesitaba grandes anuncios. El cielo comenzaba a aclarar apenas, pintándose de un rosa tenue que contrastaba con el rugido del mar. Yo estaba sentado en la terraza, la caja metálica aún abierta frente a mí, la tarjeta de Salgado sobre la mesa y la manta de María cubriéndome las piernas. Dormí poco, pero no lo necesitaba. Cuando la vida decide darte una segunda oportunidad, el cansancio pasa a segundo plano. A las 6:14 de la mañana, mi teléfono vibró. Un mensaje, de un número desconocido. «Señor Héctor, equipo en camino. Llegan en 35 minutos». No tuve que preguntar quién era. Sabía perfectamente qué significaba. Salgado se había movido, y cuando un hombre como él se movía, algo grande venía detrás. Me levanté, me serví café en la taza azul que María había pintado a mano, y esperé. A las 6:49 exactas, escuché motores, pero no eran coches pequeños, eran motores potentes, graves, constantes. Cuando salí, vi 3 camionetas negras estacionándose frente a la casa. No tenían logos, pero su presencia hablaba por sí sola. De la primera bajaron 2 hombres vestidos con trajes discretos, lentes oscuros y una carpeta gruesa bajo el brazo. De la segunda, un arquitecto con casco blanco y planos enrollados. De la tercera, una mujer con traje gris claro y expresión firme. El hombre de la primera camioneta me saludó con una inclinación de cabeza. «Señor Héctor, buenos días. El ingeniero Arellano, su servicial. El licenciado Gálvez y la licenciada Valdivia vienen conmigo. Estamos aquí por instrucción del señor Salgado». «¿Tan rápido?», pregunté, sorprendido incluso yo. La señora María pidió prioridad absoluta cuando llegara el momento. Ese nombre, escuchar que aún la llamaban señora María, con respeto, me apretó el pecho. No había muerto del todo. Seguía moviendo piezas desde donde estuviera. Detrás de las camionetas, vi otro auto venir a lo lejos. Era viejo, polvoriento y manejado con torpeza. Lo reconocí en cuanto se acercó. Era el carro de mi hijo. Dio un frenazo y bajó apresurado, con el rostro desencajado. «Papá, ¿qué está pasando? Karina está viniendo con su mamá y 20 personas más. Están furiosas. Dicen que esta casa les pertenece por dinero invertido en la boda. Papá, yo no sabía nada». Me acerqué a él y puse una mano en su hombro. «Hijo, ¿qué hiciste anoche? ¿Les dijiste que podían venir?» «No, papá. Ellas ya estaban planeando todo desde antes. Karina dijo que llamaría a un cerrajero si tú no regresabas esta mañana». «Papá, están aquí cerca,
Justo entonces escuchamos el sonido caótico de varios autos bajando la colina. Un Tsuru viejo, una camioneta Dodge llena hasta el techo, un carro sin placas y una SUV blanca que claramente no era de ellos. Gritos, música alta, risas. La fiesta móvil de la suegra había llegado. La señora Estela, madre de Karina, bajó de su camioneta como si estuviera entrando a su propio palacio. Traía lentes enormes, sandalias brillantes y un sombrero ridículamente grande. «Héctor, abre, queremos pasar». Luego me vio entre los hombres de Salgado y frunció el ceño. «¿Y estos quiénes son? ¿Guardias? ¿Qué te crees, que esta casita es importante?» Uno de los hombres avanzó un paso, con calma mortal. «Señora, mantenga distancia». Ella rió. «Ay, por favor, ¿quién te crees? Esta casa es para mi hija. Héctor ya está viejo, ni se va a venir a la playa. Mi yerno y ella ya la iban a remodelar. Así que déjanos entrar». Sacó un manojo de llaves que claramente no correspondían a mis cerraduras. «Me consiguieron estas. El cerrajero vendrá en 20 minutos. Así que apártate». Mi hijo la miró, horrorizado. «Mamá Estela, no puedes hacer eso. Esta no es tu casa». Ella lo ignoró por completo. «Tú cállate, muchacho. Mi hija merece una casa de playa. Para algo te mantuvo todos estos años». Yo observé todo en silencio, pero mis ojos notaron algo que nadie más vio. La camioneta negra de Salgado que venía detrás de la colina. Una más grande, más silenciosa, más peligrosa. La SUV se estacionó detrás del grupo de parientes, y del asiento trasero bajó un hombre corpulento, traje impecable color vino tinto, barba perfectamente recortada, anillo de sello dorado y un reloj demasiado caro para estar en una playa. Solo verlo imponía respeto. Mi hijo murmuró: «Papá, ¿quién es ese?» «Hijo, ese es Salgado». El hombre caminó con paso lento pero firme. Cada uno de los parientes de la suegra se hacía a un lado involuntariamente. No gritó, no empujó, simplemente existía, y eso bastaba. Cuando llegó a la terraza, se quitó los lentes de sol y me extendió la mano. «Señor Héctor, reciba mi pésame atrasado por la señora María. Ella fue una mujer excepcional». «Lo sé», respondí con voz baja. La suegra, ofendida por no ser el centro de atención, intervino. «¿Y tú quién eres para venir a meter miedo? Aquí nadie te invitó». Salgado la miró con una calma casi científica. «Soy el hombre que impedirá que usted ponga un pie en esta propiedad». El silencio cayó como un golpe seco. «¿Perdón?», escupió ella. Salgado hizo un gesto al licenciado Gálvez, quien abrió una carpeta y comenzó a leer. «Por instrucciones de la difunta María Rodríguez, esta propiedad, más 3 lotes continuos y una cuenta asociada, están bajo un fideicomiso privado administrado por el señor Héctor. Cualquier intento de usurpación, daño, invasión o modificación será considerado delito federal». La suegra comenzó a reír. Risa falsa, estridente. «Ay, por favor, ¿qué creen? ¿Que porque trajeron documentos impresos voy a caer? Karina ya decidió. Ella va a vivir aquí, así que aparten su circo». Salgado no parpadeó. «Licenciada Valdivia, muéstreselo». La mujer abrió otra carpeta. Era distinta, roja, sellada, oficial. «Esta casa», dijo, «fue adquirida con recursos cuyo origen no se limita a los ahorros del señor Héctor». Mi hijo giró la cabeza hacia mí, confundido. «Papá, ¿qué significa eso?». La licenciada prosiguió. «Parte del dinero provino de una sociedad privada registrada a nombre de la señora María Rodríguez. Esa sociedad pertenece a la familia Salgado». La suegra dejó de sonreír. Sus sobrinos dejaron de beber. Cayeron todas las máscaras. «No entiendo», dijo con voz rota. Salgado dio un paso adelante. «La señora María ayudó a mi familia hace muchos años, y yo pago mis deudas». Luego me miró directamente. «Nadie toca lo que fue de ella. Nadie». Mi hijo tragó saliva. «Papá, ¿mamá trabajaba con él?». «Trabajaba. Le salvó la vida», respondí. La suegra retrocedió un paso. «No, esto no puede ser. Esta casa no es suya, señora», interrumpió Salgado. «Nunca lo será». Ella temblaba. Sus parientes murmuraban entre ellos. Algunos ya caminaban hacia sus autos. Mi hijo bajó la cabeza, avergonzado.
Papá, perdóname, yo no sabía, yo no lo habría permitido. Le puse una mano en el hombro. Lo que importa es que ahora lo sabes. Salgado habló de nuevo. Señor Héctor, ordene usted. ¿Desea que pidamos desalojo inmediato o prefiere manejar esto de manera más personal? Antes de responder, vi algo detrás de la multitud. Karina, mi nuera, de pie, mirándome con odio puro, con algo escondido entre las manos. Y supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. Karina dio un paso adelante, apretando entre los dedos un sobre arrugado que parecía haber sido guardado y sacado con prisa. Su respiración era agitada, y su mirada, esa mirada estaba cargada de algo más que simple enojo. Era miedo disfrazado de arrogancia. Era la mirada de alguien que está a punto de perder algo que creía tener seguro. «Esto no se va a quedar así», dijo con voz temblorosa, pero tratando de sonar firme. Los hombres de Salgado reaccionaron como perros entrenados. Dos dieron un paso hacia adelante. El arquitecto se detuvo con los planos a medio desenrollar y la licenciada Valdivia cerró la carpeta roja como si acabara de sellar una sentencia. Yo observé todo con calma. No porque no sintiera nada, sino porque algo dentro de mí, una mezcla de la vejez y de todas las batallas silenciosas que viví a lo largo de la vida, sabía que perder los estribos era la forma más rápida de perder la guerra. Karina levantó el sobre, agitando el papel frente a todos. Aquí tengo pruebas. Pruebas de que esta casa no es de Héctor, sino de mi familia. Todos guardaron silencio. Incluso la suegra, que un minuto antes se creía dueña del mundo, ahora miraba el sobre como si ahí estuviera la última esperanza de su linaje. El licenciado Gálvez dio un paso adelante. «Señora, si ese documento es válido, gustosamente lo revisaremos». Karina rió, una risa fina y nerviosa. «Claro que es válido. Mi mamá consiguió estos papeles directamente del notario que hizo la transacción. Aquí dice claramente que mi yerno, mi esposo, tiene derecho a esta propiedad». Mi hijo se sobresaltó. «¿Qué? Karina, yo no firmé nada». Ella no lo miró. No le importó. Ese matrimonio ya no era una pareja. Era un plan, un negocio, un puente hacia la casa de playa. Le arrebaté el sobre de las manos antes de que pudiera reaccionar. No con violencia, con firmeza. Apreté los labios mientras sacaba los documentos. Había letras borrosas, firmas que no se parecían a nada mío, fechas alteradas y un sello oficial que tenía un detalle imperceptible para cualquiera, pero no para mí: el color. Un sello notarial auténtico de Nayarit siempre tiene un tono verde oliva. El de ese papel era verde limón. Falso. Levanté los ojos hacia Karina. «¿Dónde conseguiste esto?» Ella apretó la mandíbula. «No importa». La licenciada Valdivia extendió la mano pidiendo el documento. Lo revisó apenas unos segundos. Luego rió. Su risa fue seca, quirúrgica, humillante. «Esto es falsificación de documentos federales». La suegra palideció. Mi hijo abrió los ojos, incrédulo. Karina retrocedió un paso, como si la verdad la empujara hacia atrás. «No puede ser», susurró. «Mi mamá dijo que...». Salgado levantó una mano y todos callaron. «Señora Karina». Su voz era suave, casi amable, lo cual la hacía aún más aterradora. «¿Quién le dio estos documentos?» Ella tragó saliva. «Un amigo de mi mamá. Trabaja con papeles. Yo no sabía que era ilegal». La suegra lanzó un grito. «No digas nada, Karina. No les debes explicaciones». Pero ya era tarde. La verdad se había abierto paso. Y cuando la verdad llega de golpe, rompe más fuerte que cualquier mentira. Mientras todos discutían, yo di unos pasos hacia el interior de la casa. Me detuve junto a la ventana que daba al mar. Miré el horizonte y pensé en María. «¿Estás viendo esto, amor? ¿Ves cómo se van cayendo solos?» Sentí un nudo en la garganta, uno viejo, uno que venía cargando desde la primera noche que dormí aquí sin ella. Pero no podía dejarme llevar. No en ese momento. Regresé al grupo. Y entonces, un detalle me llamó la atención. Un niño, un sobrino de Karina, de unos 13 años, se acercaba sigilosamente por la parte trasera de la casa, con un desarmador en la mano. Se agachó junto a una ventana. Intentó abrirla, forzarla. Uno de los hombres de Salgado reaccionó de inmediato, corriendo hacia él. El muchacho se asustó, tiró el desarmador y comenzó a llorar.
Mi tía dijo que abriera la ventana para entrar las hieleras, gimió entre sollozos. La suegra gritó: «No te le acerques al niño, es solo un niño». Pero el daño ya estaba hecho. Un niño intentando forzar una ventana demostraba intención de invasión. Eso, en términos legales, era dinamita pura. El licenciado Gálvez habló con voz de sentencia. «Con esto basta para proceder por intento de usurpación agravada». La suegra comenzó a balbucear excusas. Karina se tapó la cara. Mi hijo parecía a punto de desmayarse. Yo levanté la mano. «Un momento», dije con firmeza. Todas las miradas se posaron en mí. No quiero demandas, no quiero policías, no quiero arrastrar a un niño a algo que no entiende. La suegra sintió alivio por 2 segundos, hasta que terminé la frase. Quiero algo más simple. Quiero que se larguen de esta casa, ahora, y que no vuelvan nunca. La suegra abrió la boca como si fuera a protestar, pero Salgado habló antes. Escuchó al señor Héctor. Los hombres se acomodaron ligeramente. Solo un gesto, pero suficiente para que toda la familia entendiera que no estaban ante un anciano débil, sino ante un hombre respaldado por fuerzas que no comprendían. La familia comenzó a retroceder hacia los autos. Primero los sobrinos, luego los primos, después el cuñado. La suegra, temblando, caminó hacia atrás sin quitarme los ojos de encima. Karina fue la última. Sus ojos ya no tenían odio, tenían miedo y una comprensión amarga. Había perdido, de todas las formas posibles. Cuando subió a la camioneta, su teléfono sonó. Ella lo miró, leyó algo, y su rostro se puso aún más pálido. Revisó el mensaje 3 veces. Se llevó la mano a la boca, y me miró como si yo hubiera sido quien apretó el gatillo final. Se subió sin decir nada. La camioneta arrancó y desapareció en la colina. Mi hijo me miró, derrotado. «Papá, ¿qué voy a hacer ahora?» Yo respiré hondo. El aire salado me llenó los pulmones. «Hijo, primero deberías preguntar qué mensaje recibió tu esposa». Él frunció el ceño. «¿Qué mensaje?» Lo miré, con una calma que no tenía nada de venganza, pero sí de justicia. El que cambia todo. Y en ese instante, mi teléfono vibró. Era Salgado, con una notificación que yo estaba esperando desde hacía años. La abrí, le mostré la pantalla a mi hijo. Su rostro se quedó blanco. Completamente blanco. «Papá, ¿qué significa esto?» Sonreí, lento, tranquilo, inevitable. Significa que mañana la casa ya no es lo único que cambia de dueño. El amanecer llegó silencioso, sin colores fuertes. Parecía un amanecer prudente, como si el cielo supiera que lo que iba a ocurrir ese día no necesitaba espectáculo, sino claridad. La luz se filtró a través de las cortinas y cayó sobre los documentos que había dejado sobre la mesa. Escrituras antiguas, cartas de María, la tarjeta negra de Salgado y el mensaje que había recibido la noche anterior. Mi hijo miraba todo con la cara pálida, sin siquiera parpadear. No había dormido. Yo sí. Dormí profundamente, como quien finalmente deja caer algo que cargó durante décadas. «Papá», dijo él con voz ronca, «¿de verdad esto es legal?» Le entregué los documentos que tenía entre las manos. «Todo», respondí, «absolutamente todo. Tu mamá lo dejó listo». Mi hijo abrió la boca como si quisiera decir algo, pero ninguna palabra salió. Era la primera vez en muchos años en que lo veía no como padre e hijo, sino como 2 adultos frente a frente, cada uno con su parte de culpa, su parte de dolor, su parte de historia. «¿Cuánto tiempo?», preguntó él. «¿Cuánto tiempo supo mamá que necesitaríamos esto?» Lo miré a los ojos. «El tiempo suficiente para entender que te estabas alejando, hijo. Para saber que algún día estarías rodeado de gente que no te quería por ti, sino por lo que podrías darles». Él bajó la mirada. «Papá, yo...» Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de varios motores nos interrumpió. Camionetas, varias, deteniéndose frente a la entrada de la casa de playa. Mi hijo se sobresaltó. «Son ellos, seguro vienen a reclamar». Me acerqué a la ventana. 3 camionetas, personas bajando con cajas, carpetas, cámaras. Pero no era la familia de Karina, era algo distinto. El licenciado Gálvez entró sin esperar invitación. «Señor Héctor, llegaron». «¿Quiénes?», preguntó mi hijo alarmado.
La gente a la que su mamá le debía el favor. Dije su nombre despacio, para que cada sílaba aterrizara con el peso adecuado. La Auditoría Especial de Bienes Irregulares. Mi hijo abrió los ojos. ¿Qué? El licenciado se acomodó las gafas. Una unidad que investiga propiedades adquiridas con documentos falsos, testaferratos, fideicomisos ilegales y transferencias dudosas. Su mamá tenía contacto con ellos, un contacto fuerte. Mi hijo tragó saliva. Papá, ¿qué significa esto? No respondí. Le señalé la puerta, y ahí, bajando de la camioneta principal, Karina, despeinada, sin maquillaje, sosteniendo la mano de su madre, quien temblaba como si estuviera frente a un pelotón. Salgado, susurré. El hombre se acercó a mí con una ligera inclinación de cabeza. Señor Héctor, como le dije anoche, hoy nadie entra a su casa sin su permiso. Pero además, abrió su carpeta. Recibimos su autorización para abrir las carpetas de investigación que la señora María dejó firmadas antes de fallecer. Karina escuchó eso y se llevó las manos a la boca. No puede ser. Mi hijo volteó a verla, confuso. ¿Cookies? ¿Qué escondiste? Karina lo interrumpió, histérica. Nada, no escondimos nada. Son calumnias, todo es de él. Mi mamá y yo solo queríamos... Pero la suegra no pudo terminar la frase. 2 agentes colocaron sobre el cofre de una camioneta una serie de documentos plastificados. Salgado habló con tono neutro, casi académico. Durante la madrugada verificamos la procedencia de varias propiedades a nombre de la familia de su esposa, señor Héctor. Entre ellas, encontramos 5 inmuebles adquiridos con documentos manipulados. Uno de ellos utilizando la identidad parcial, de usted. La falsificación coincide con el sello encontrado ayer, en la escritura que nos entregaron. El silencio se volvió pesado. Esto, continuó Salgado, es suficiente para abrir un proceso penal. Y también habilita la recuperación automática de cualquier bien afectado por el fraude, incluyendo esta casa de playa. Karina comenzó a llorar. La suegra se tambaleó. Uno de los agentes tuvo que sostenerla para que no cayera. Mi hijo dio un paso hacia mí, desconcertado. Papá, yo no sabía nada, te lo juro. Lo miré y supe que era verdad. Mi hijo había sido un tonto, sí, había sido débil, había permitido que otros decidieran por él. Pero no era un criminal, no era su esencia lastimarme. Solo era un hombre que se dejó envolver por personas que nunca lo quisieron. Puse mi mano sobre su hombro. Hijo, tu error no fue participar, fue mirar para otro lado mientras lo hacían frente a ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Puedes perdonarme? No respondí. Aún no. No era el momento. La herida estaba demasiado abierta. Salgado se acercó. Señor Héctor, los agentes preguntan si desea proceder con cargos formales. Karina soltó un chillido. No, por favor. Héctor, por favor. Piensa en mi hijo. Piensa en tu nieto. Mi hijo cerró los ojos. Le dolió escuchar eso. Pero yo lo vi claro. Karina estaba usando al niño como escudo. El mismo niño al que mandó la noche anterior a abrir una ventana a escondidas. Respiré profundo. El mar golpeaba con fuerza, como si también estuviera esperando mi decisión. No quiero que mi nieto crezca viendo a su mamá en un juicio, dije finalmente, con voz firme pero suave. Ni a su abuela, ni a nadie. Karina se desplomó en un llanto histérico de alivio, pero levanté la mano. No voy a denunciarlos, pero sí voy a recuperar cada centímetro que intentaron robarme. Y van a firmar aquí mismo, señalé la mesa, que no volverán a poner un pie en esta propiedad. Ni hoy, ni mañana, ni jamás. El licenciado Valdivia colocó los documentos. Todos firmaron, incluso la suegra con la mano temblando. Cuando finalizaron, Karina levantó la mirada hacia mí. Héctor, ¿de verdad no nos vas a destruir? La miré con calma, con el tipo de calma que hierve por dentro. No necesito destruirlos. Ustedes solitos lo hicieron. Salgado dio la orden. Los agentes se retiraron. Las camionetas encendieron motores. Karina fue la última en subir. Antes de cerrar la puerta, me miró con una mezcla de rencor y vergüenza. ¿Y ahora qué, Héctor?, me gritó. ¿Ahora qué vas a hacer con tu casa? ¿Vas a envejecer solo aquí? Sonreí. Una sonrisa pequeña, pero llena de algo que ella jamás entendería. Voy a hacer lo mismo que hacía con María. Voy a vivir.
Voy a descansar. Voy a estar en paz. La puerta se cerró. El convoy se alejó por el camino costero. Y el silencio volvió. Mi hijo se acercó con los ojos rojos. Papá, ¿puedo quedarme un rato? Lo pensé unos segundos. Luego asentí. Un rato, hijo. Un buen rato. Entramos juntos a la casa. La luz llena de la mañana iluminaba la hamaca, las fotografías, la caja de María, todo lo que ella había dejado listo para este día. Caminé hacia la terraza. El mar brillaba. El viento movía la manta suave, como si María estuviera ahí, tocándola. Mi hijo se sentó a mi lado sin decir palabra. Por primera vez, no necesitábamos hablar. Después de un rato, él dijo en voz baja: «Papá, ¿qué decía exactamente el mensaje de anoche?» Saqué mi teléfono. Le mostré la pantalla. Era un solo mensaje, de Salgado. La transferencia se completó, tal como lo pidió la señora María. Todo lo suyo vuelve a su nombre, y también lo que le robaron. Mi hijo tragó saliva. Entonces, papá, mamá, ¿dejó todo esto programado desde antes? Asentí. Tu mamá siempre vio más lejos que todos nosotros. Él bajó la cabeza. Yo miré el mar. Papá, susurró. ¿Algún día vas a perdonarme? Me quedé en silencio. El tipo de silencio que duele y cura al mismo tiempo. Luego puse una mano sobre la suya. Hijo, el perdón no se pide, se construye. Aquí estaré, si quieres construirlo. Y ahí, en la casa de playa que intentaron arrebatarme, en la casa donde María había dejado su último milagro oculto, sentí que por fin podía respirar. El mar siguió golpeando las rocas, la brisa siguió entrando por la ventana. Y la casa volvió a ser mía. No por documentos, no por llaves, sino porque volvió a tener paz. El amanecer trajo luz y justicia.